Llegamos al contenido 1.6, practica lo aprendido de esta unidad número 7 y vamos a hacer un resumen prácticamente de los temas que hemos visto. Ahora es importante, antes de iniciar, recordar las características de un triángulo isósceles. Decimos esto porque nos va a servir en varios ejercicios. Así que nada más recordemos un poco. Este triángulo es un triángulo isósceles que tiene esos dos lados iguales. Ahora, como tiene estos dos lados iguales, nada más, podemos decir lo siguiente. El triángulo ABC. Como es un triángulo isósceles, estos dos ángulos de las bases van a ser iguales. Y siempre la suma de sus tres ángulos nos tiene que dar 180. Esto es bien importante. Nos va a servir muchísimo en los siguientes casos. Ahora, para iniciar, determinemos el valor de X para cada caso. Ok, fíjate bien, tenemos por acá el caso del literal A. Recordando que el ángulo BOA va a ser dos veces o va a ser el doble del ángulo BPA. ¿Te acuerdas? Ok. Y decimos entonces que X va a ser igual a dos veces este ángulo, es decir, 2 por 19 nos da 38. Significa que este ángulo, ¿verdad?, mide 38 grados. Vamos al caso del literal B. En el literal B, nuevamente, el ángulo BOA, este ángulo es el doble del ángulo BPA. Por tanto, el valor de X va a ser igual, es decir, el ángulo X será a 2 por 41, que es igual a 82. Significa que este ángulo mide 82 grados. Para el caso del literal C, nuevamente el ángulo BOA, en este caso, sería este ángulo, ¿ya? Va a ser igual a dos veces el ángulo BPA. Ok. Entonces, como el ángulo BPA mide 49 grados, hay que multiplicarlo por 2. Y esto nos va a dar 98 grados. Acá, este es el ángulo de 98 grados. Y fíjate bien, en el caso literal D, acá del centro, del punto central de la circunferencia, acá se me forman dos radios. Mira, dos radios. Entonces, como son dos radios, tienen la misma medida y llegamos a la conclusión de lo que es un triángulo isósceles. Y si tú te das cuenta, aquí me está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, este ángulo donde estoy marcando mide prácticamente 90 grados. Entonces, los otros dos van a medir lo mismo. ¿Por qué? Porque es un triángulo isósceles. Si aquí mide 90, entonces 90 para llegar a 90, para llegar a 180 más bien dicho, me faltan 90 grados. Entonces esos 90 grados lo divido en dos partes iguales. Eso significa que el ángulo es de 45 grados. Recuerda, aquí es 45 y aquí es 45, nos da 90, más los 90 que se forma acá son 180 grados. Seguimos entonces trabajando y vamos con los demás casos. Vamos al literal E. En el literal E decimos que el ángulo BOA, es decir, el que mide 66 grados, va a ser igual al doble de este ángulo BPA. Entonces, BPA, que es el que yo desconozco, significa que ¿verdad? Este ángulo va a ser igual prácticamente la mitad de este ángulo central.
es decir, 66, ahora lo divido entre 2 y me va a dar 33 grados. Este ángulo es de 33 grados. Vamos al siguiente caso. Tengo por acá este ángulo y yo necesito encontrar este ángulo. Entonces, como el ángulo BOA es igual a 2 veces BPA, entonces eso significa que este ángulo 250 lo voy a dividir entre 2 para poder encontrar el ángulo X. Si yo divido 250 entre 2 es 125 grados. Significa que acá el ángulo es de 125 grados. Para estos casos, fíjate bien, son prácticamente 4 puntos en una misma circunferencia. Entonces acá se me forma lo que son ángulos opuestos. ¿Ya? Entonces este ángulo va a ser el mismo este ángulo. Y este será este mismo ángulo. Y este será este mismo ángulo. Entonces, el ángulo BQA sería este, prácticamente va a ser al ángulo BPA, es decir, a este, lo que estábamos diciendo en un principio. Si este mide 40, entonces este, ¿cuánto va a medir? Va a medir 40 porque ambos ángulos inscritos obtienen al arco AB. De la misma forma, para el caso del literal H, el ángulo BQA, es decir, X va a ser igual al ángulo BPA, es decir, a este ángulo. 110 grados van a medir ambos porque ambos ángulos inscritos subtienden al arco AB. ¿Ok? Muy bien, entonces, acá está y acá también. Ahí podemos notar las medidas. Seguimos trabajando siempre y vamos a la parte número 2. Determina el valor de X y de Y según sea cada caso. Ok, recordando siempre con lo anterior, acá también se nos forma, mira, aquí ángulos opuestos. Entonces la lógica nos dice que este ángulo va a ser este mismo ángulo y este ángulo va a ser este mismo ángulo. ¿Estamos? Ok. Veamos y decimos que el ángulo CED, es decir, este ángulo, como habíamos dicho, ya va a ser igual a ¿qué? Fíjate, tengo por acá la referencia que es de 90 grados. ¿Ya? Y este ángulo es este mismo. Entonces, 90 menos 35, ¿ya? En este caso nos va a dar 55 grados. Este es prácticamente el ángulo BEA, que es igual al ángulo CED. Estoy ubicándome acá, va a medir 55 grados. Por tanto, Y, ¿verdad?, es igual a 180 grados menos los 35 que ya conozco, en este caso, menos los 55 de este ángulo. Entonces se nos forma el de 90. Es decir, este prácticamente es este mismo y este ángulo es este mismo. Entonces X mide 35 grados y Y mide 90 grados. Veamos este caso. En este caso tengo un ángulo de 110. Entonces, este ángulo es un ángulo suplementario, que sería prácticamente este mismo. Lo que mida acá, va a medir acá. Entonces, y este ángulo, fíjate, será este mismo ángulo. Veamos entonces, si lo vemos del punto de vista suplementario, este ángulo va a medir 70, porque 70 más 110 es 180 grados. Ahora, si yo tengo 70 en este
lógicamente este ángulo va a medir también 70 grados. Y 70 grados acá, le sumo 35, me da 105. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como la suma de los tres ángulos de un triángulo da 180, 180 le voy a restar 105. ¿De dónde salió 105? De la suma de 70 más 35. Entonces 180 menos 105 me da 75 grados. Ese sería este ángulo X. ¿Ya? Recuerda, este es el mismo que está acá. Entonces este será este mismo. Entonces da 75 grados. Vamos al caso literal C. Acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces este mide 100 grados. Entonces este, ¿verdad? El ángulo central prácticamente será el doble de este ángulo, es decir, 200 grados. Ahora, si aquí hay 200 grados, significa que para completar un ángulo, ¿verdad?, de 360, que mide toda la circunferencia, entonces este ángulo mide 160 grados. Entonces, si este mide 160 grados, entonces este ángulo será la mitad de 160. ¿Cuánto nos va a dar? Nos va a dar lo que es 80 grados. Ahí está el proceso que te dejo. Vamos al siguiente. Fíjate en este caso, necesito encontrar el ángulo X acá. Ahora, si nos damos cuenta, existe acá prácticamente dos radios por acá. Acá sería este es la misma medida de este. ¿Ya? Tengo prácticamente lo que es un triángulo isósceles por acá. Entonces este ángulo va a ser este mismo ángulo, el ángulo de las bases. ¿Ya? Mide 30 grados. Entonces este ángulo, ¿cuánto va a medir? Va a medir lo que me hace falta, 180. Entonces 30 más 30 son 60. Para llegar a 180 son 120 grados. Entonces si aquí hay 120 grados, entonces acá el suplementario para llegar a 180 va a medir 60 grados. ¿Estamos? Aquí prácticamente 180 menos 120 nos da 60 grados el ángulo X. Así que seguimos entonces con los demás casos. Vamos al literal E. El literal E, necesito encontrar este ángulo. ¿Ya? Entonces, viéndolo de un punto de vista acá, este triángulo es un triángulo isósceles. Este es de 65, entonces todo este ángulo va a medir 65. Pero el objetivo es encontrar acá este ángulo. Ok, entonces lo que podemos hacer, si trazamos del centro hacia C un segmento, fíjate bien, se me forma nuevamente otro triángulo isósceles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí hay dos radios, mira, y los radios tienen la misma medida. Entonces este ángulo va a ser el doble de este ángulo. Si aquí mide 65, el doble sería 130 grados. Ahora, como es un triángulo isósceles, significa que este ángulo va a medir igual que este ángulo. Entonces, si aquí tengo 130, para 180 me hace falta 50. Y esos 50 grados lo divido en dos ángulos iguales y me va a dar 25 grados. Entonces, el ángulo X mide 25 grados. Vamos entonces con el literal F. Vamos a trazar de la misma manera que hicimos acá, trazamos un radio. Entonces, si tú te fijas, tengo acá un triángulo isósceles. Eso nos da a entender que este mide 40, entonces este va a medir 40 grados. 40 más 40 nos da, ¿cuánto? Nos da 80. Entonces, este ángulo va a medir relativamente
100 grados, ¿sí? Porque la suma de los tres ángulos da 180. Entonces, si este ángulo da 180 grados, entonces este ángulo va a medir la mitad. ¿Cuánto? 50 grados. Seguimos con el caso del literal C. En el literal C, acá, si tú te fijas, se me forma un triángulo isósceles, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer primero es encontrar este ángulo. Si este ángulo mide 70, entonces para llegar a 180, que se forme un ángulo suplementario, un ángulo llano, ¿verdad? Es de 110 grados. Si este mide 110 grados, entonces eso significa que este ángulo y este van a medir lo mismo por ser triángulo isósceles. Si 110 para llegar a 180 me hacen falta 70 grados. Lo divido en dos partes iguales, me va a dar 35 grados. ¿Estamos? Ya tengo lo que es el ángulo X. Ahora, tengo por acá también otro triángulo isósceles. Si tú lo ves de este punto acá, esta medida es esta misma medida, ¿ya? Esta y esta. Este es otro triángulo isósceles. Significa que los dos ángulos de la base tienen que medir igual. Entonces, si aquí tengo 70 para 180, ya sabemos que nos hacen falta 110 grados. Y esos 110 grados lo divido en dos partes iguales, que es 55 grados. ¿Ya? Aquí entonces el ángulo Y mide 55 y el ángulo X mide 35 grados. Y al final, en el caso del literal H, vemos por ahí que el ángulo AOD, ¿ya? Es decir, este ángulo, ¿cuánto va a medir? Va a medir 110 grados. ¿Por qué? Porque restamos 360 a 250. ¿Ya? El ángulo completo, recuerda que mide 360. Menos 250 es 110 grados. Entonces, este 110 grados, el ángulo EOD, ¿ya? Va a ser prácticamente 2 veces 45 grados, es decir, y nos da 90 grados. Entonces el ángulo AOD va a ser igual al ángulo AOE más el ángulo EOD. Como el ángulo AOD mide 110 grados y EOD mide 90, entonces aquí puedo encontrar el ángulo AOE. ¿Cómo lo hago? 110 le voy a restar 90, porque los 90 grados los paso a este lado y cambian de signo y me da 20 grados el ángulo AOE. Por tanto, X va a ser igual al ángulo ABE, que es igual a un medio del ángulo AOE. Es decir, 20 grados entre 2 es 10 grados. Entonces el ángulo AOE, que significaría este ángulo, aquí hay que, no se te olvide trazar aquí un segmento, el segmento OE, ¿no? Para poder encontrar el ángulo AOE. Ahí sería relativamente lo que nos hace este caso H. Así que nada más, gracias a todos ustedes. Sigue siempre con nosotros en el canal de Prof. Gerald.